siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, por Telecanal 28. Martes, tiempo de hablar de política internacional y de cultura. Así son las cosas de este mundo. El Ministerio de Educación trabaja para el montaje del programa de una república digital. Si todavía no somos una república autosuficiente en yuca ni en batata y queremos serlo en el mundo digital, no relajen, hombre. Si aquí hemos abandonado las cosas esenciales y quizá triviales de la vida del dominicano, de la dominicana. Hemos fracasado en la siembra de la batata, de la yuca, del ñame, de la yautía, de los ajíes y los tomates. Y ahora queremos hablar de una república digital. En un país donde nunca hay energía eléctrica. Pero ellos quieren ponerse a tono y querer competir con el mundo desarrollado sin tener las posibilidades ni las condiciones. En el mundo desarrollado no se roban el dinero público, lo invierten. Si aquí no tuviésemos la corrupción que hay, la impunidad, pudiéramos hablar de eso y mucho más. Porque aquí se puede producir recursos suficientes para una política de pleno empleo, para una educación de calidad, para una alimentación adecuada para los estudiantes, para todos y para todas, pero no. Estos políticos se inventan cada cosa, cada día, y cogen unos préstamos monstruosos para construir cualquier disparate, porque eso es lo que le permite hacerse rico. No voy a usar otra palabra. Mientras más costosa es la obra, más posibilidades tienen de llevarse decenas y centenares de millones entre los dedos o entre las patas. Y para eso tienen las altas cortes. Son de las cosas. Ahora surge una iniciativa por la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Parecería que los partidos políticos, todos, han fracasado en el intento o en el esfuerzo o en la necesidad de instituir en la República Dominicana un sistema democrático institucionalizado donde la ley sea la norma que haya que respetar. Pero no, aquí lo que se respetan es a los grandes corruptos, funcionarios, jueces, ministerio público, guardias y policías, compañeros del partido que esté en el gobierno. Esa es la norma que aquí predomina, la que aquí se respeta. Y lo que es el desastre en el tránsito, o en los ayuntamientos con el tema de la basura, o en la administración pública en sentido general. Pero bueno, son de las cosas. Y esta iniciativa, apoyada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, cuando los empresarios andan detrás de algo hay que temer, porque solo buscan lo suyo. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, es decir, las instituciones que representan a lo de arriba, están creando una iniciativa por la institucionalidad democrática de la República Dominicana y van a darle seguimiento a la ley de partido y a la ley de reforma electoral. Señal también clara de una preocupación porque al sistema político dominicano se le puede salir todo de la mano. Son tan voraces y tan informales o tan irrespetuosos de la norma que aquí en cualquier momento se suelta un loco, se suelta el de no temené. Porque han cogido mucha confianza porque ven a un pueblo que anda por ahí como en otra cosa. Pero llega un momento en que el pueblo se cansa y entonces se arma la de Villadiego y a los sectores de poder del mundo empresarial no les conviene que aquí en cualquier momento se produzca una ruptura que debe producirse. Yo abogo por eso, por una ruptura radical. Y he ido más lejos. He dicho que a estos políticos, o que estos políticos encaramados en el palo, lo de ayer y lo de hoy,
y según las cosas, lo que pudieran venir mañana, en los últimos 50 años, no merecen ni siquiera un tiro, porque un tiro es demasiado caro para ellos. Estos políticos, lo de ayer, lo de hoy, y quizás lo que venga mañana, lo que merecen es una soguita para guindarlo, porque esa soguita uno vuelve y la usa, con otro más. Entonces, es una situación del país escandalosa, con el tema de la corrupción y la impunidad, y cómo viven todos los días cogiendo préstamos, y entonces empeñando, hipotecando la soberanía nacional. Quien pide mucho prestado y después no tiene con qué pagar, tiene que dar lo que no debe dar. Y en el caso político de un Estado-nación, lo que se hipoteca es la soberanía nacional, y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso. De ahí entonces que estos amigos, los empresarios, y ahí aparece Participación Ciudadana, aparece la FINJUS o la Fundación Institucionalidad y Justicia, que es un espacio impulsado desde el Banco Popular en su momento. Otros sectores empresariales también han dado su apoyo ahí en términos económicos. Pero bueno, aparece el Centro Juan 23 y la Fundación Pro Bono o Pro Bono, no sé cuál es la cosa. Debía ser Pro Bono o el Centro Juan Montalvo, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, lo que están detrás de esta iniciativa son los empresarios. Son los empresarios. Y yo, cuando veo a los empresarios empujando por aquí, pienso que yo debo empujar por aquel lado, en una vía diferente. Porque los intereses del pueblo no son los intereses de los empresarios. Olvídense de esas cosas. La iniciativa por la institucionalidad democrática apoyará los esfuerzos que se realicen desde diversas instancias de las organizaciones ciudadanas para propiciar el fortalecimiento del sistema de justicia y de consecuencia previsto en la Constitución y las leyes. Aquí todo está previsto. Ahora, ¿hay la voluntad política para que esto se aplique? No. Es como el tema este que comentábamos ayer, de una iniciativa legislativa sometida por Félix Bautista. Uno tiene que reírse cuando uno menciona ese nombre. Y Amarili Santana, de La Romana, para tender un cerco al derecho a la protesta del pueblo dominicano. Es decir, regular el derecho a la protesta. La más mínima protesta hay que solicitarla 30 días antes y ver si la pueden aprobar. Vaya, qué tupé. ¿Contra quién protesta el pueblo? Contra los responsables de la crisis, contra los responsables de la inseguridad ciudadana, contra los responsables del robo público, contra los responsables de la impunidad. Las grandes marchas del año pasado y las grandes concentraciones, ¿contra qué fue? Contra la corrupción y la impunidad. Y si vamos a hacer una gran movilización contra la impunidad o contra la corrupción, ¿la van ellos a autorizar? No, por Dios. Y eso es lo que quieren con esta iniciativa. Regular el derecho a la protesta. Hay que pedir un permiso. Y según el proyecto, todavía ellos pueden conceder, y digo ellos, Policía Nacional o Interior y Policía, en el caso del distrito, o las gobernaciones provinciales, en el caso de las provincias. Todavía pueden autorizar una protesta, pero días antes ellos pueden decir, no se puede hacer la protesta porque va a interrumpir el orden público. Va a crear una situación de molestia a los ciudadanos que tienen que transitar por ahí. O se presume que eso puede incitar a una ola de violencia. Entonces, negar definitivamente el derecho a la movilización. Es decir, estamos ante una iniciativa que uno la ve como que no es de Félix Bautista ni de Amarili Santana, que uno no sabe quién la redactó, porque no la redactó Félix Bautista, por supuesto que no. Alguien se la habrá redactado con la anuencia de su partido. ¿En dirección a dónde? A lo que muchos han dicho, a la instauración de una dictadura de partido. Porque contra ellos no se puede protestar. Pero bueno, ¿quién soy yo para estar aquí hablando de estas cosas? Si tengo a mi lado a un hombre de la patria, a quien doy la bienvenida, a don Iván Rodríguez y Pilier, doña Miriam y de Rodríguez. Don Iván,
Saludos, buenos días. ¿Cómo va la vida? ¿Y la salud, don Iván? ¿Cómo anda? La salud va bien, va bien. ¿La salud va bien? Sí, hombre, sí. ¿Y este cuadro político que usted ve? Mientras podamos hablar y caminar y aunque sea mover un dedo en contra de este sistema opresor, explotador, dirigido por ladrones, pendepatrias, miren, estamos bien. Don Iván, no solo caminar y mover un dedo, también pensar. Sí, sí, pero claro, creo que sí. Don Iván, yo comentaba muchas cosas por ahí, vamos a hablar de eso en un momentito. Pero mire, me dijo doña Miriam que ustedes estuvieron en estos días por Constanza, después del 8º encuentro. Ese viaje por Constanza, ¿qué usted vio por Constanza, don Iván? Porque se ha dicho que por ahí están talando muchos árboles. Mire, ¿usted pudo ver este país, la mayoría de los dominicanos y dominicanas no saben la extraordinaria belleza en que está constituido nuestro país. Esto es un país Y lindo, no don la Iván. conoce porque estos gobiernos no se preocupan para que el pueblo pueda conocerlo. Y el esfuerzo que hacen los habitantes de esas regiones. Yo vi un valle de Tireo, mire, preocupado por el desarrollo del país, trabajando, pero usted va a las montañas que cruzan donde sacan esos productos y usted se encuentra con dos cosas. Uno, que no hay vías idóneas para usted hacer llegar los productos a las ciudades. Y segundo, que como no hay esas vías, le permite a determinados sectores explotar en las cordilleras, fundamentalmente en esa que estuvimos, desmontar grandes extensiones de bosque y además desarrollar en el Parque Nacional agricultura. O sea, desmontan, hacen su agricultura. ¿Y de quién? ¿Quién la autorizó? Dentro de un parque que tú tienes que pagar para cruzarlo o entrar. O sea, para tú ir a la tumba, por ejemplo, de Francisco Alberto Camaño, tú tienes que pagar. O sea, eso es increíble. Para tú cruzar de Constanza a Ocoa, tú tienes que pagar. Incluso sin ninguna constancia Don de Iván, que pero se sé paga para algo, para que el dinero que se cobra sirva para algo, ¿no? Entonces eso indudablemente demuestra que el Estado es un Estado indolente, que no sirve para que el país pueda desarrollarse, para que los dominicanos puedan frecuentar, porque en vez de los dominicanos seguros, que en vez de irse al exterior a ver otras bellezas, que no la menosprecio, No se promueve el turismo interno. pero el de aquí, que debe ser un turismo sano, ese turismo de montaña, yo creo que no se ha hecho ni se hace ningún esfuerzo para que se realice. Don Iván, no se promueve el turismo interno. Yo tengo un amigo, Narciso, que dice que este es un estado delincuente. Don Iván, pero si cobran para entrar a los parques nacionales, yo no sabía esto, implica o indica que están cuidados, y si están cuidados, ¿cómo es posible que estén deforestando los parques nacionales y que estén haciendo agricultura allí? Bueno, porque quienes cuidan eso también reciben órdenes de arriba y de otros lados. Entonces es de arriba que viene el problema. De arriba, porque es el gobierno central, es la cabeza. Cuando la cabeza no funciona bien, lo demás no puede funcionar. Ah, pues entonces Narciso tiene razón cuando lo llama estado delincuente. Pero es que aquí hace años que hay un estado delincuente. Ah, usted también. Don Iván. Hoy Balaguer nos decía que la corrupción se paraba en la puerta de su casa, en la puerta de su despacho. El presidente de la República. Y después ya le quitaron la puerta. Le quitaron la puerta. Sí, ya porque entró al despacho y desde el despacho Se despacha. se despacha, así mismo. Ese es el problema. Don Iván, mire. El tema este del proyecto de ley de Félix Bautista y Amarilis Santana para regular el derecho a la protesta.
¿Qué opinión usted tiene? ¿Usted cree que eso podrá parar la protesta del pueblo? No, de ninguna manera. Mira, eso es como el que quiere detener las corrientes de agua que van en una pendiente. En este país, nunca, ni siquiera cuando Trujillo se pudieron parar la protesta, aunque costó mucha sangre. Y todos los gobiernos, sin excepción, han tenido la resistencia de este pueblo heroico, que nunca ha dejado de luchar. Puede tener tiempo donde no sea más baja o más amplia la protesta. Pero este gobierno de Danilo Medina ha sido el que más protestas se le ha hecho. ¿Más que anteriormente? Cientos, miles, dice que van cerca de 4.000 protestas. Y tú ves diariamente, usted ve los medios de comunicación, tanto escrito como televisión, usted ve decenas, diariamente decenas de... Entonces, la gente, por eso es que la gente no comprende cómo esa base periodística que se ha hecho de la popularidad del gobierno. Claro, esa base precisamente de la corrupción, la base del dinero del pueblo distribuido para dar una impresión que realmente no es. Porque a un gobierno popular, democrático, no es posible que se le haga todos los días tanta protesta por problema tan sencillo que daría vergüenza que el país en el exterior se conozca que aquí no se le garantiza agua potable, no se le garantiza ni siquiera seguridad social. Entonces aquí diariamente por carreteras, por caminos vecinales para sacar productos, por mejor ubicación del transporte. O sea, aquí hay todos los días protestas. Y entonces nadie le hace caso porque el gobierno está inmerso en otros aspectos que para ellos son fundamentales. ¿Cuáles? De que la corporación que han constituido sea cada vez más poderosa, tenga más recursos para seguir comprando y seguir comprando conciencia, desarrollando la política clientelar y mantenerse en el poder. Hasta que, como lo dijo Leonel Fernández en una ocasión, hasta el 44. O sea, nosotros tenemos un partido y un grupo que ha decidido hacerse de todos los recursos del país para mantenerse mientras ellos entienden que deben estar, olvidándose de que el pueblo dominicano no ha permitido para toda la vida ningún gobierno, y el más es el de Trujillo. Nosotros hemos visto precisamente que se quiere, primero, las altas cortes, la justicia en sentido general, la han comprado para mantener al pueblo amordazado. Y esa propuesta de Félix Bautista y de Amarillo lo que persigue precisamente es evitar lo inevitable, que el pueblo se rebele, que el pueblo resista. Yo pienso que es una propuesta que violenta la Constitución de la República en su artículo 8. Yo creo que es una propuesta anticonstitucional. Yo pienso que eso, aunque pase en ese Congreso, el pueblo no aceptará. Aquí se han venido penalizando cosas como la demanda de la tierra, la ocupación de tierra, la han criminalizado precisamente para frenar lo que es la demanda de los campesinos. O sea que este pueblo está penalizando todo lo que es un derecho sano de la población. Y en ese sentido, la protesta aquí
se trata de evitar para que el pueblo no rechace lo que son las acciones ilegales. Y precisamente el que la propone ahí, en estos momentos precisos, ha estado en la palestra pública porque no solamente ha invertido grandes recursos para reelegirse y reelegir a Danilo Medina, sino que también se acaba de decir que es de los que ha financiado campañas en Haití y en otros lugares. Ecuador y Perú. Ecuador y Perú. Entonces, una persona de esa naturaleza lo que quiere es precisamente evitar que se siga protestando y se siga demandando que los corruptos vayan a la cárcel. Eso es lo que pasa. Don Iván, el gobierno dice que baja la tasa de la pobreza. Y esto lo dice a través del Ministerio de Economía y de Hacienda, y sobre todo a través de un departamento que tiene, que es la Oficina Nacional de Estadística. La sitúan en el 32,4%, cuando un informe de Naciones Unidas la estaba situando en 40,42%. Parece ser que ellos, a partir de la tarjeta de solidaridad, bono luz, bono gas y cuanta cosita más, que por todo no llega a 4,000 pesos, y 4,000 pesos está por debajo de los niveles de pobreza. Entonces parece que ellos asumen eso. Pero el hecho mismo de que ellos reconozcan un nivel de pobreza en 32,4%, ya esto marca un desastre y en cierto modo un fracaso de la gestión de Danilo Medina, que no ha logrado, que había ofrecido en campaña, generar 400,000 nuevos empleos y empleos de calidad. Es decir, empleos que le permitieran a la persona un desarrollo armonioso de su vida en el hogar, en la educación, una familia en condiciones más o menos dignas. La valoración de Iván Rodríguez de lo que será el próximo gobierno a instalarse el 16 de agosto y el tema del cerco tendido para ejercer el derecho a la protesta. ¿Cuáles son las perspectivas de lo que viene, don Iván? Primero, la pobreza solamente baja en los periódicos, porque a una persona el Estado le da a 1,000,000 y pico de personas las tarjetas, bono gas, bono luz. ¿Y qué hace una persona con 4,000 pesos? Mire, el bono gas son dos galones de gas al mes. Pero aparte de que eso, no alcanza para cocinar 3 días. se puede decir que una persona que recibe 4,000 pesos no es pobre. En este país, cuando la canasta familiar está en 25,000 pesos. Eso es una burla a la población que cree que, o sea, el gobierno cree que nosotros somos mensos, como diría un amigo mío. No, porque lo digan en el periódico, la tasa de pobreza no ha bajado, ni va a bajar en el gobierno en los 4 años siguientes, porque los compromisos con los sectores económicos está definido, porque para bajar la tasa de pobreza en este país tiene que haber una distribución equitativa de las riquezas que se producen para evitar precisamente el desnivel en la sociedad dominicana. O sea, usted ve, se habla de la marginación de una parte de la población considerable. ¿Por qué? Porque las riquezas que se producen van a unas pocas manos y además la corrupción se lleva a la otra. Lo que quiere decir que en los 4 años que va a tener el gobierno de Danilo Medina en el poder, no va a haber grandes modificaciones si no se produce en el país una resistencia en las calles, con el pueblo en las calles, demandando y logrando sus derechos que le son negados
a través de todas esas leyes que son precisamente para todos los días más afincar la dictadura institucionalizada que tiene el Partido de la Liberación Dominicana montado. Que yo digo, hoy lo hace a través de la justicia amañada que tiene, pero mañana, si hay resistencia de la población, aquí tendremos exactamente lo mismo que hemos tenido, que no han dejado, ellos no han dejado de reprimir. Usted hace una huelga y lo primero que aparece es la policía, o sea, los mecanismos de represión. Usted va a hacer, por ejemplo, lo más sencillo es las manifestaciones que se hacen contra la ISOE. ¿Y qué hacen? Meterlo en el corralito. O sea, te ponen en un corral rodeado de policías. Policías que precisamente los que están en el corralito están demandando que ellos sean tomados en cuenta como seres humanos, a que se les mejore sus condiciones de vida, sus condiciones salariales. O sea, el gobierno que va a inaugurar Danilo Medina no tiene mucha diferencia con lo que acaba de tener 4 años en el poder. El informe que ellos dan es contradictorio y al propio tiempo habla muy mal del gobierno en su política de contribuir a eliminar o disminuir la pobreza en la República Dominicana. Ellos dicen, primero, aceptar que un 32.4% de la población vive en niveles de pobreza y una buena parte de esto en pobreza extrema es un fracaso. Y es reconocer que este país anda muy mal. Porque ellos sobre esto no dejan ni siquiera hablar. Mejor dejar las cifras de Naciones Unidas o de la FAO como están, que hablan de un 40%. Y ellos no opinar o decir que están empeñados en disminuir eso. Pero lo que dicen es muy grave. Explica, según el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que pobreza general es la cantidad de personas que pertenecen a hogares con un ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza general. Para septiembre de 2015 se situaba en 4.582 pesos per cápita por hogar. Si en el 2015 era 4.582, ahora deben ser como 5.500, porque el costo de la vida sigue subiendo. Es decir, ellos confiesan su propia incapacidad gerencial para resolver problemas elementales que a esta altura del juego hace tiempo que debían desaparecer. El editorial del periódico El Día, con Rafael Molina Morillo, que hemos dicho Juan Francisco y yo aquí en el programa, que este hombre, con sus años, de 60 años de ejercicio del periodismo, quiere casarse con la gloria. Dice en el día de hoy, memoria muy corta. Del pueblo dominicano normalmente se dice que tiene la memoria muy corta y que por tanto olvida rápido. Pero habrá olvidado que el gobierno que termina el 15 de agosto se dio a conocer por una frase muy prometedora. Entonces prometió continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. No vamos a entrar en un examen retrospectivo, vamos a enfocarnos en el futuro inmediato. En esa mirada nos preguntamos si el gobierno que se instalará con los principales ejecutivos reelectos tendrá una propuesta distinta o seguiremos, ya que se trata del mismo presidente y vicepresidenta, con más de lo mismo. Queremos ser optimistas. Vamos a pensar que el gobierno continuará lo que está bien, independientemente de que hizo poco para corregir lo que encontró mal del gobierno pasado. Ahora tendrá que corregir lo que el propio gobierno hizo mal en el periodo que termina el 15 de agosto. Esperamos que también pueda, finalmente, cumplir en el próximo cuatrienio con la promesa de hacer lo que nunca se hizo. Porque en esa parte queda mucho por hacer. Sobre todo en lo concerniente a la calidad de vida de los dominicanos. Esto, de acuerdo a los economistas, solo será posible con una política más agresiva en la creación de empleos formales. Es lo que aquí hemos dicho todos los días en este espacio que se ha constituido en una ventana de opinión, de compromiso con la patria. Don Iván,
Agradezco que me haya acompañado en este tramo del programa. No se mueva de ahí y ustedes tampoco se muevan de ahí, que en el próximo segmento Aristóteles Poncerrate estará conversando con don Iván Rodríguez y Pilier de Rodríguez. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Buenos días, continuamos con su programa Voz para el Cambio. En esta sección cultural seguimos conversando con don Iván Rodríguez y Pilier. Vamos a abordar una temática que abordábamos la semana pasada de la cultura, las diferentes culturas. Vamos a hablar de la cultura de la solidaridad. Recientemente, del 28 al 30 de julio pasado, se celebró en el país el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. La sede fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y don Iván Rodríguez y Pilier fue el presidente del comité que organizó este 8º encuentro, que contó con la presencia de Frei Beto, del héroe cubano, uno de los 5 héroes cubanos, Fernández González Llor, y una inmensa delegación de los hermanos del continente americano, unos 344 delegados que estuvieron acá compartiendo, así como artistas de esos países hermanos que nos visitaron. Don Iván, la idea de la celebración del 8º encuentro en nuestro país, ¿cuál fue el propósito fundamental? Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones por este mismo canal, que el cerco tendido a Cuba por Estados Unidos ha encontrado en todos estos años la solidaridad de los pueblos del mundo. Y en ese sentido, en la lucha contra el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, se comenzaron a realizar hace ya varios años eventos que reunían a los pueblos del continente, a las organizaciones, a los hermanos del continente latino-caribeño que desarrollaban acciones contra ese bloqueo. Y los últimos que se realizaron fue en México, en el Ecuador,
y Venezuela. Y en Venezuela se nos pidió que organizáramos este evento en República Dominicana. Nosotros aceptamos el reto, un reto porque es un evento de mucha trascendencia, un evento que reúne a la enorme mayoría de los pueblos del continente latinoamericano y caribeño y necesita indudablemente una plataforma organizativa amplia. Por eso, nosotros aceptamos ese reto y dimos el paso de integrar a la mayor cantidad de personas y organizaciones que pudieran respaldar este encuentro en República Dominicana y que quedáramos a la altura del que se ha hecho en otras latitudes, con el apoyo incluso de determinados sectores gubernamentales. Yo debo decir que nosotros encontramos la receptividad de muchas personas, muchas organizaciones, muchas instituciones, que permitió que nosotros el día 28 hiciéramos una inauguración de este evento extraordinariamente masiva, donde concurrieron personas de todos los ámbitos sociales de la República Dominicana, en solidaridad con Cuba, porque este evento fue un evento de la solidaridad, fue un evento de la hermandad latino-caribeña, y todo el mundo quería participar. Yo debo decir que un evento que moviliza 26 países, incluyendo delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Líbano, Palestina, es un evento que contó precisamente con esa solidaridad, porque en cada país también hicieron solidaridad para poder venir, poder asistir a este evento. Por ejemplo, los compañeros colombianos vinieron en masa, 45 delegados, y ellos hicieron todo un proceso de propaganda para alcanzar los recursos para venir aquí. Nosotros vimos los compañeros de México, los compañeros de Puerto Rico, que vinieron 110 delegados. O sea, este evento logró que todos los países hicieran una difusión de este evento que se iba a realizar aquí, extraordinaria. Nosotros hemos visto los compañeros de Chile, un conjunto de propaganda que realizaron. O sea, aquí se concentró la solidaridad de América Latina y el Caribe, apoyando a Cuba en su lucha contra el bloqueo. Don Iván, dentro de la delegación vinieron algunos artistas que estuvieron en nuestra programación cultural. Recuerdo que estuvo aquí Ali Alejandro I, hijo de Ali I, creador de los guaraguaos famosos de los años 70-80. También estuvo Chabela González de Puerto Rico, Ali Tapia, Jerry Segarra, y también tuvimos artistas de Perú, de Colombia, que hicieron exposiciones en la terraza de la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa delegación cultural, ¿cuál fue su trascendencia y su participación en este 8º encuentro continental? Es que la cultura es un aliciente a la lucha de los pueblos por su liberación, y precisamente se ha usado en todos y cada uno de nuestros pueblos para reclamar los derechos y para luchar contra aquellos que se oponen al bienestar general de cada una de las naciones. Y fue extraordinariamente importante ese derroche de cultura que se mostró, y yo debo aquí reconocer en los compañeros
que dirigieron el aspecto cultural, fundamentalmente los compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se emplearon a fondo para que los delegados internacionales conocieran nuestra cultura, nuestra cultura originaria, ¿no? Para que todo el mundo conociera de dónde venimos, qué somos como país. Yo creo que fue una demostración. Ahí se presentaron grupos de palo, grupos de gagá, grupos de salve. O sea, con el esfuerzo de mostrarle a todos esos delegados que nosotros somos un pueblo respetuoso a la cultura originaria de nuestra nación. Yo pienso que en ese sentido la cultura sirvió mucho para que los que estuvieron presentes en la República Dominicana en ese encuentro supieran qué somos los dominicanos como país. Este evento, yo reitero, que fue un evento que conjugó lo que era el objetivo de la solidaridad con Cuba y se determinó en él mismo que esta era parte de la lucha por la integración de los países latino-caribeños, que luchamos por una patria grande como la soñó Bolívar. Y por esa vertiente, todo el evento concurrió para que de los que estuvieron en el mismo se llevaran una imagen positiva de la necesidad de que los países latinoamericanos y caribeños nos uniéramos para luchar contra el gran poder que trata de mantenernos subyugados. Y más en esta situación donde hay una ofensiva del imperialismo contra los gobiernos democráticos elegidos libremente en los países de América Latina, pero que no son, que son adversos a la política de explotación y saqueo que el imperialismo norteamericano desarrolla en América Latina. Por eso nosotros decimos que este encuentro de los latinoamericanos y caribeños ha consolidado aún más esa unidad. Y debo decirle que en el Mar de Plata se derrotó la política del ALCA, que era la política de la integración latinoamericana impuesta por el imperialismo para el saqueo, ¿no?, de nuestras riquezas de todos los países de este continente. Y allí se derrotó esa política y yo entiendo que hoy se consolidó esa política de que los latinos caribeños, sobre la base de la unidad, la colaboración y la hermandad, podemos garantizar el desarrollo integral de nuestras economías para el bienestar de nuestros pueblos y la consolidación de una patria grande, como dijo Bolívar. Dentro de las delegaciones que asistieron al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, se encontraba una buena delegación de brasileños que estuvo presidida por ese intelectual, creador de la teoría de la liberación, Frei Beto, quien tuvo una ponencia magistral en la Sala Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuál es su valoración de esta conferencia magistral y los puntos más brillantes de la misma? Yo pienso que este canal debía ser su director, el de este programa, Alfonso, debía garantizar que sus televidentes puedan ver esa conferencia de Frei Beto. Pienso que fue una conferencia magistral que demostró por qué la unidad latinoamericana y por qué
la solidaridad con Cuba, en una forma muy sencilla, en una forma incluso de un creyente, de forma muy didáctica, comprensiva, que permite a las personas asimilar ese mensaje extraordinariamente positivo, solidario, unitario, que Frei Beto nos dejó. Y aquí yo debo también plantear que hace un tiempo Frei Beto estuvo aquí en República Dominicana y se lamentaba de la dispersión, de la división, fundamentalmente del movimiento revolucionario. Y nos decía: ustedes van a permitir que Cristo venga y lo encuentre dividido todavía. O sea, era una queja que nos expresaba en aquel momento. Y yo creo que también en su conferencia lo que expresa es precisamente la necesidad de producir la unidad y la hermandad entre los pueblos, fundamentalmente entre los pueblos de este continente. Yo espero que por este canal se pueda lograr que los televidentes de este programa puedan ver. Don Iván, también estuvo dedicado el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y al comandante en jefe de la Revolución Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y también una dedicatoria especial a los 5 héroes cubanos que estuvieron un tiempo prisioneros del imperio, en las cárceles allá del imperio. ¿Cómo se llegó a dedicarle el evento a estas tres personalidades? En definitiva, el comité, ¿cómo logró el consenso para la dedicatoria del 8º encuentro? Fíjate, es que sin quererlo, nosotros, decidimos la fecha en una discusión entre los compañeros de Puerto Rico, porque hay que recordar que este evento fue organizado entre República Dominicana y Puerto Rico, ¿no? Y entonces pusimos la fecha en función de las posibilidades de participación de los países. Y entonces el mes de julio era el mes de las brigadas, y que permitía que los compañeros de Puerto Rico que iban masivamente a la Brigada Cuba podían, una parte importante de ellos, quedarse en República Dominicana, participar en el evento, en el 8º Encuentro Continental. Y entonces acordamos la fecha. Pero recientemente, o más adelante, nos dimos cuenta que el 28 es el cumpleaños del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y luego vimos también que estábamos en la víspera del 90 aniversario del nacimiento del comandante Fidel Castro. Y entonces dedicamos este evento al cumpleaños de ambos. Por eso no hubo oposición a eso, porque indudablemente son el símbolo, ¿no?, de la unidad, la solidaridad y la resistencia contra la opresión y la explotación de nuestros pueblos. Esos dos titanes, uno ya fallecido y el otro todavía aportando a la lucha de los pueblos por su liberación, fue de júbilo incluso para todos de que pudiéramos hacer coincidir este evento con esas fechas, y se la dedicamos entendiendo que son hoy
los representantes de esa voluntad de nuestros pueblos de ser libres, de ser soberanos, de luchar por nuestra independencia y nuestro bienestar general. Nosotros creemos que tanto el pueblo cubano como el pueblo venezolano ha aplaudido esta decisión y nos alegra, porque esto es parte de la unidad y parte de la lucha de nuestros pueblos por el bienestar general. Vimos en el desarrollo del encuentro que la meta de la solidaridad con Cuba se logró, pero se logró una meta más allá, don Iván. Se logró la solidaridad con todos los pueblos del continente y sobre todo nosotros que compartimos la isla con otra hermana nación, que es el hermano pueblo de Haití, que estuvo presente con nosotros, estuvo presente con los congos de Villamella, estuvo presente con el Gagá de Elías Piña, estuvo presente con las salves de Neolisa, estuvo presente con los palos de la Cofradía del Espíritu Santo. Nuestros hermanos haitianos estuvieron acompañándonos en todo el proceso cultural y en toda la gestión de este 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba. Y cómo influyó la presencia de uno de los 5 héroes cubanos, en este caso Fernando González Llor, quien estuvo participando en el encuentro en representación de los 5 héroes cubanos apresados por el imperio en las cárceles norteamericanas. Esa influencia y esa solidaridad de todos los pueblos con todos los pueblos que están en proceso de lucha contra el imperio, que quiere llevar a cabo una ofensiva de la oligarquía para sacar del poder a los regímenes democráticos que tenemos actualmente en el continente. ¿Cómo usted enfoca eso? Bueno, yo debo decir que uno de los objetivos fue hacerle un reconocimiento a los 5 héroes cubanos en la persona de Fernando González Llor, que participó en este evento y fue el que clausuró el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba. Pero indudablemente en este encuentro la participación de los vecinos haitianos, o sea, del pueblo haitiano, fue significativa en el sentido de que son nuestros hermanos que compartimos una isla, pero que además están ocupados por la fuerza extranjera. Y precisamente en ese encuentro, una de las resoluciones, las primeras resoluciones, fue demandar la salida de la MINUSTAH de Haití y permitir que el pueblo cubano sea el que decida su propio destino, sin injerencia extranjera. Por eso, la sala, cuando se dijo que ahí estaban una nutrida delegación de los cañeros, de los descendientes de los viejos picadores, o sea, que sienten una admiración y una solidaridad con Cuba. La multitud que estaba presente lo ovacionó como un homenaje y como una propuesta a que Haití sea libre, independiente y soberano, ¿no? Y no subyugado por las fuerzas y las botas extranjeras. Nosotros que conocemos precisamente de una intervención, de 2 intervenciones o de 3 intervenciones armadas, sabemos que no solamente se limitan a determinadas políticas, sino que impide que nuestros pueblos se desarrollen, que nuestros pueblos por voluntad propia ejerzan su libertad y su soberanía. Y yo creo que fue un apoyo a esa lucha que lleva Haití contra la intervención extranjera que está
impidiendo que el pueblo decida por su propia voluntad el camino que debe seguir para garantizar la instauración de un gobierno democrático que garantice las libertades de todos y todas las haitianas. Yo creo que ahí en este encuentro se le rindió homenaje a Frei Beto, se le dio un reconocimiento por su labor en el mundo y fundamentalmente en América Latina, de contribuir a que los pueblos puedan hacer conciencia de la necesidad de que las riquezas que tienen cada uno de nuestros pueblos sirva para la solución de los problemas que tenemos, para solucionar la crisis y para garantizar el desarrollo integral de nuestros pueblos como tales, al margen de cualquier potencia que quiera subyugar y que pueda impedir el que nosotros seamos un pueblo libre y soberano. Don Iván, a propósito, siempre en estos eventos hay una declaración final de conjunto, que son las decisiones de las mesas de trabajo, donde se discutieron las líneas generales a seguir por todos los comités de solidaridad de cada uno de los pueblos que participaron en el 8º Encuentro Continental. Dentro de esas decisiones tomadas en la declaración final, ¿puede comentarnos algunas, don Iván? Sí, yo pienso que el corazón del evento fueron los debates que se realizaron en 4 mesas temáticas, ¿no? Una que tenía que ver con todo las agresiones que desarrolla el imperio en América Latina, el que sigue manteniendo bloqueos contra Cuba, una mesa temática contra el colonialismo, los presos políticos, una que tenía que ver con la juventud y su papel en el proceso de integración latino-caribeño, uno sobre la mujer y la lucha de la mujer por la integración. Y esas mesas funcionaron, o sea, la Asamblea General se organizó en esas 4 mesas para debatir cada uno de esos temas y traer ya a la Asamblea una propuesta de resolución. Esa propuesta de resolución indudablemente la encabeza la lucha, la demanda al gobierno norteamericano por el mantenimiento del bloqueo, el cese del bloqueo contra Cuba. Ahí se planteó, se saludó la necesidad de que las relaciones que se han abierto entre Cuba y Estados Unidos se realicen sobre la base del respeto a la autodeterminación del pueblo cubano. Ahí se planteó la lucha, o sea, el apoyo a la lucha que desarrollan los países que, como Venezuela, Brasil, Argentina, son víctimas de la embestida del imperialismo norteamericano. Ahí se demandó la salida de las tropas de Haití. Además, se apoyó la lucha de Palestina contra Israel, y pienso que ahí en esas declaraciones, en esa declaración final, está plasmada lo que es uno de los objetivos del evento: la necesidad de la integración de los pueblos latino-caribeños en la búsqueda del bienestar general de sus diferentes países. Esa declaración está circulando en el mundo porque en este encuentro se acordó que Nicaragua será la sede del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, y entonces ese plan de acción que se salió de ese evento a desarrollar múltiples acciones
coordinada en los diferentes países de América Latina, se pasará revista en el 9º encuentro y se ratificarán unas y se ampliarán otras, o se enriquecerá con otras nuevas propuestas en ese evento. Bueno, hemos conversado en esta mañana con don Iván Rodríguez Ipilier sobre el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Continúen en Voz para el Cambio. En el próximo segmento tendremos a Alfonso Torres Ulloa y José Ismael Román con la política internacional. No se mueva de ahí. Mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en Voz para el Cambio, martes, tiempo de hablar de política internacional.